Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Jack Rueda Gil. Soy diseñador industrial, ingeniero electrónico, magíster en evaluación y gerencia de proyectos. Nos encontramos en la Universidad de Investigación y Desarrollo. Y este es el programa que hemos venido grabando desde este semestre sobre costos, diseño e inteligencia artificial. Bueno, retomando un poco lo que hemos hablado, hemos estado trabajando o charlando, mejor dicho, sobre todo lo que tiene que ver los costos, cómo producir diseño, cómo cobrarle a los clientes, que es algo de los programas anteriores que los invito a que los visualicen. Y poco a poco hemos ido entrando en el tema de la inteligencia artificial, que es el objetivo al final de semestre, estar aterrizando la idea de costos al unirla con la inteligencia artificial y con el diseño. En el programa pasado estuvimos hablando sobre algunas herramientas de inteligencia artificial que ya son populares y ya se están trabajando sobre algunos contextos que las herramientas nos pueden aportar a los productos. Pero entonces ya vamos a entrar un poquito más en el tema. Sí vamos a estar trabajando más herramientas, pero vamos a entrar un poquito más en el tema de costos. Entonces, para los oyentes, como siempre, pues saben, yo inicio con una pregunta. Entonces, consideren cómo la inteligencia artificial les va a ayudar a disminuir los tiempos en el que desarrollan los productos. Bueno, ¿ustedes creen que les va a ayudar a disminuir? Sería como una primera indagación, ¿no? La segunda parte es si creen que las herramientas pueden llegar a generar un producto, un entregable, físicamente un entregable, sí, porque hemos visto, por ejemplo, creo que una noticia muy conocida es el concurso de fotografía que ganó una persona que hizo una fotografía con Midjourney y se volvió muy popular porque después de que ganó fue que él dijo, ay, venga, esta fotografía yo la hice con inteligencia artificial y el producto era un entregable. Entonces, a partir de eso, ¿creen que el día de mañana vamos a poder tener, por ejemplo, manual de identidad corporativa ya como un producto entregable a partir de la inteligencia artificial? ¿O un video corporativo sobre un tema específico ya como con los acabados que conocemos, ¿no? Y si los acabados pudieran ser profesionales o van a haber errores. Y por último, pues la indagación para hoy es si consideran la inteligencia artificial como una competencia. Y si ustedes creen que el día de mañana se va a convertir en algo que la gente utilice en vez de contratarlos a ustedes, ¿sí? Como una alternativa. Bueno, pues para poner un poquito en contexto las cosas, tenemos que hablar de la parte generativa de las inteligencias artificiales, ¿no? Cuando hablamos de una inteligencia artificial generativa, hablamos de que genera un resultado, ¿sí? Las generativas, las inteligencias artificiales generativas, por ejemplo, como las de Midjourney, como las de Stable Diffusion, como las de ChatGPT, usted le ingresa unas instrucciones y ella genera un resultado, ¿sí? Pero resulta que hay un problema con eso. El resultado siempre se va a basar de la información con la que ella cuenta con la que fue entrenada y con la que ella cuenta para procesar los datos. El problema más grande de la inteligencia artificial que tenemos hoy en día, porque no sabemos a futuro cómo vaya a ser, el problema más grande es que no podemos decirle a la inteligencia artificial que genere una idea distinta a los datos con los que fue entrenada. Ese es el mayor problema que tenemos ahorita y si lo vemos desde una perspectiva es una ventaja, ¿no? Porque el proceso creativo para la construcción de nuevas ideas sigue siendo algo humano y todavía no es de las máquinas. ¿Llegará a serlo? Bueno, ya hay un tema ahí ético, filosófico y de ingeniería, porque también tiene que ver con la programación, pero falta ver cómo evoluciona, ¿no? Cómo evoluciona Uno de los países que tiene más desarrollo en inteligencia artificial, pues sabemos que es Estados Unidos.
tenemos a Estados Unidos, China, Japón como los 3 primeros países que lideran patentes y desarrollo en inteligencia artificial, por lo que esperaríamos una solución sobre este tema o nuevas propuestas de estos países o de empresas asociadas a estos países que puedan llegar a direccionar si la inteligencia artificial va a tomar ese rumbo, ¿cierto? Porque es que la relación del diseño propuesto con el entregable tiene mucho que ver. No es lo mismo que hablemos de una inteligencia artificial, por ejemplo, que genere una identidad corporativa de una empresa de hamburguesas si fue entrenada con identidad corporativa de empresas de dotación, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién sabe qué resultado sea capaz de generar? Es más, ¿quién sabe si sepa que es una hamburguesa, en ese caso la máquina? Pues es algo que hay que empezar a reconocer y saber que la máquina tiene un límite y que si vamos a trabajarlas, va a ser a partir del conocimiento de la herramienta. Por eso, a eso venía la pregunta que les hacía al principio, sobre si la inteligencia artificial va a ayudar a disminuir los tiempos, porque es que cuando usted aborde una inteligencia artificial y no sepa, no la conozca en profundidad, no sepa con qué datos fue entrenada, ni tenga la habilidad para desarrollarla, significativamente va a ser mucho más demorado que usted iniciar un proceso de diseño solo, ¿cierto? Porque esa habilidad que se requiere para utilizar la herramienta no se tiene que adquirir en el proceso, ¿cierto? Entonces, ese es como el tema. Y veíamos, por ejemplo, algo que salió hace poco, que son los códigos QR. Yo creería, bueno, que todos conocen los códigos QR. Si no los conocen, pues pueden en una búsqueda en internet sencillita, código QR, les aparecen, son los que tienen muchos punticos negros y sí, los que uno escanea con el celular. Y resulta que ahora los códigos QR a través de la inteligencia artificial pudieron evolucionar y se nos están presentando unas imágenes asociadas a estos códigos por la empresa QRBTF.com, QRBTF. Y resulta que para la construcción de estos códigos QR, el entrenamiento que recibió fue asociado con la creación de imágenes, pero a partir de la estructura que fue el requisito. Entonces, viene una parte que es la generación del código base sobre la cual la herramienta de inteligencia artificial va a diseñar el producto, y viene una parte artística y ella mezcla esos dos resultados, ¿sí? Pero esa generación de resultados está sujeta al arte sobre el cual ella fue basada. Usted difícilmente, volvemos a lo mismo, le podría decir, venga, genéreme una solución o una imagen QR con una apreciación renacentista, si ella ni siquiera fue entrenada con imágenes relacionadas con el Renacimiento, ¿sí? Y no va a ser capaz, o le va a generar un resultado que no tiene ninguna validez ni ningún soporte. Entonces, ahí es donde usted en el futuro, de pronto, como usuario de inteligencia artificial, va a requerir entrenar su propia herramienta. Entonces, usted va a decir, venga, necesito una imagen renacentista, voy a coger 1000 imágenes del Renacimiento, le voy a decir a la inteligencia artificial qué es el Renacimiento para que pueda generar esos resultados. Y es algo que, si lo vemos, bueno, puede ser una perspectiva temprana, ¿no? Con un ejemplo muy sencillo como el código QR, pero el impacto que va a llegar a tener este análisis en el futuro es lo que nos va a beneficiar, ¿no? Incluso, bueno, para las personas que tienen o que les gusta o que están relacionadas con el mundo del tatuaje, sabemos y conocemos lo complicado que es definir primero el tatuaje que uno quiere, ¿cierto? Aunque cada vez que uno avanza, pues se vuelve más fácil, pero ese tema de los tatuajes, una parte artística que se dedique a realizar el tatuaje, siempre, en mi opinión, ha hecho falta, porque el tatuador se le considera como artista y como el responsable del que tiene que generar el diseño y el producto que va a ser plasmado en la piel del usuario, ¿cierto?
Pero ¿hasta qué punto esto es válido? Pues sí, porque el tatuador, su oficio es eh, penetrar la tinta, o sea, plasmar la tinta en la piel, no dibujarla, ¿sí? Y entonces, bien podríamos decir, oiga, venga, pues hay una probabilidad de generar una empresa, generemos una empresa que desarrolle imágenes para tatuajes personalizadas y vamos a ver si la gente las compra. ¿Listo? Y entonces nace una inteligencia artificial, por ejemplo, que le crea su propio tatuaje. ¿Sí? Entonces usted, a partir de un prompt, como lo hemos venido hablando, usted empieza a desarrollar un texto en el que diga, venga, quiero, por ejemplo, qué sé yo, un elefante que esté en la ciudad, que tenga un estilo brutalismo, impresionismo, no sé, y que sea de medio cuerpo o solo la cabeza, y que se le note alegre, y que, bueno, todas las características, y ahí viene la inteligencia artificial y le hace su tatuaje. Y entonces volvemos a las indagaciones del principio, ¿no? Eh, ¿La inteligencia artificial podría crear un producto final? O sea, si yo le pidiera a la inteligencia artificial un tatuaje y ustedes se imaginan que ese tatuaje o esa imagen que va a generar puede ser el producto final que yo finalmente plasme en la piel, vamos a verlo, ¿sí? Porque es que esas son decisiones para toda la vida, pero ese punto de plasmarlo en la piel como un producto final o va a requerir retoques. Y por qué toma validez el tema de que cree o no un producto final? ¿Por qué estoy insistiendo? Porque es que si la inteligencia artificial fuera capaz de llegar a generar productos finales, la intermediación, que es donde entra el profesional a corregirlo o a terminar de hacer lo que no está bien hecho, se pierde, ¿sí? Entonces, ahorita con el ejemplo del tatuaje, bueno, si esto de crear mi propio tatuaje va a terminar en un elemento que finalmente va a requerir una edición, entonces finalmente sigo necesitando al profesional. Pero no, finalmente no va a necesitar una edición, no va a pasar nada más. Ah, bueno, entonces no es que no se necesite el profesional, sino que tiene que adquirir unas nuevas habilidades para generar resultados de una manera más acertada que, por ejemplo, que el usuario, o para generar resultados que no requieran edición, ¿sí? Entonces, no es que el profesional en diseño gráfico se haya reemplazado por la inteligencia artificial, que es la otra pregunta, que si la veían como una competencia, sino que el profesional necesita adquirir las herramientas, la habilidad de manejar la inteligencia artificial y será acudido y consultado como un profesional, digamos, diseñador con la habilidad de manejar la inteligencia artificial para que pueda generar ese resultado, ¿no? Porque ahí finalmente es donde radica el tema de la profesión, que usted logre unir los elementos propios disciplinares de académicos con las herramientas que existen en el mercado. Yo he insistido mucho en estos días que hemos estado haciendo las presentaciones, que consideremos a la inteligencia artificial como una herramienta, ¿no? Como algo que los diseñadores vamos a usar y vamos a implementar, así como cuando se dio el paso a los computadores, y no verlas como una competencia, ¿cierto? La divulgación del uso de la inteligencia artificial, que es el otro tema, el tema ético, no debe verse como, ay, no, está haciendo trampa, porque es que ahorita ese concepto inicia porque cuando inició ChatGPT a generar respuestas, eh, y conocemos y vemos noticias, ensayos, trabajos de grado, tareas y cualquier cantidad, hasta presentación en PowerPoint, si usted le dice cómo es el lenguaje de PowerPoint, él es capaz de hacerle presentaciones de PowerPoint sobre un tema específico. Entonces, empieza la concepción natural a decir eso es trampa. Pero pues es un escenario en el que yo digo, venga, analicemos si de verdad es trampa o no, porque es que finalmente se va a convertir en una herramienta. Claro, es trampa porque en el momento en el que la herramienta se utiliza para algo para lo cual no fue diseñada, que fue para hacer trabajos del colegio, de la universidad, pues en ese momento sí.
es donde se percibe. Todas las herramientas, vamos a crear un escenario, un martillo puede construir una mesa o puede matar a una persona, ¿sí? Pero la culpa no es del martillo, es de la persona que está utilizando la herramienta. Entonces vamos a lo mismo, el concepto ético de que la inteligencia artificial es trampa, no, porque es que esa es la herramienta y la persona, la ética reside en la persona que está utilizando la herramienta. Miremos, por ejemplo, para los diseñadores de interiores, ¿no? Existe una herramienta que se llama Home Styler, con Y de estilo. Home Styler le permite a usted diseñar una casa a partir de un plano, ¿cierto? Y entonces usted realiza con el celular un recorrido de, digamos, de la habitación. Ah, listo. Y ella empieza a escanear, identifica dónde están las paredes, dónde está el techo, identifica los pisos, identifica los muebles que hay, ¿sí? Y los cruces, las columnas también las identifica. Y después de que usted a 360 ya hace el recorrido, ella le genera resultados para redecorar la habitación o el espacio que usted analizó y le permite evaluar. Incluso la herramienta está conectada. Por ejemplo, en Home Center venden esta mesa. Entonces la mesa está escaneada en 360, la herramienta se la pone ahí en la imagen y le dice que esa mesa la consigue, por ejemplo, en Home Center. El impacto de esa herramienta, si lo vemos, o sea, está uniendo diseño, está uniendo mercadeo, está entregando un resultado visible por el usuario que puede ser utilizado, aplicado y además está vendiendo productos. O sea, es impresionante la cantidad de profesiones que están reuniendo en torno a una misma herramienta y con un mismo objetivo. Cuando la propuesta gráfica va orientada hacia obtener esos resultados. Porque es lo mismo, bien podría ir la herramienta orientada a que usted escanee su casa y le identifique si hay cosas de valor, le mande un mensaje al creador con un GPS y le diga que allá hay cosas de valor y le cayeron a robarlo. Un ejemplo, ¿sí? Son escenarios probables. Pero entonces, ¿en qué momento se crea la diferencia cuando la persona decide utilizarla, ¿sí? Mientras que en el primer escenario donde usted le genera propuesta y eso, bueno, ¿dónde está la parte profesional que le va a decir ese resultado que generó la inteligencia artificial es el adecuado, es el propio, es el que más conviene de acuerdo con su personalidad, qué sé yo, con su línea de diseño, con el orden de las cosas, con sus pensamientos, su filosofía, ¿sí? Porque mucho de eso tiene que ver, por ejemplo, en este caso, el área disciplinar del diseño de interiores. Claro, todos tenemos lo que es diseño de interiores, de moda, gráfico, industrial, todos tenemos una base de diseño, pero hay unos enfoques distintos con respecto a la generación de productos. En este caso, pues el diseño de interiores tiene que ver mucho con el ambiente, con el sitio donde se encuentra, el tipo de espacio, en el que se va a utilizar. Entonces, a partir de ahí se puede generar o no el escenario. Y miremos otro ejemplo que tengo, es el generador de rostros. En Face Generator es una herramienta de inteligencia artificial y de hecho hay algo muy chistoso porque sobre eso, es una herramienta que crea rostros aleatoriamente. Y hay un canal de TikTok en el que una persona está generando rostros aleatorios hasta que encuentre a alguien que se parezca con esos rostros. Entonces, le pone unos ojos así, le varía el color, le varía la mejilla, le varía el tono de piel, le varía más o menos pelo, gafas, ¿no? Y genera un resultado y lo pone en el TikTok y dice, venga, si alguien se parece, diga, para ver si encontramos algún día que un producto generado con una inteligencia artificial se parezca a alguien, ¿sí? Que de hecho, bueno, ya han habido problemas éticos y profesionales con el uso de la inteligencia artificial para generar videos y audios que no son reales, ¿sí? Pero que parecen reales y que se utilizan para decir, ay, mire, esta persona no es ética, o hizo esto, hizo lo otro, ¿sí? Pero entonces, obviando la parte del mal uso, ¿sí? Miremos cómo el generador de rostros nos puede ayudar
porque es que usted cambia todas las características que quiere la persona e incluso le puede dar una rotación 360 grados y la puede incluir en un escenario. Que, hombre, bueno, hemos trabajado este tipo de herramientas, sabemos lo complicado que puede llegar a ser renderizar una persona específica con unos rasgos específicos y aplicarla y utilizarla en un espacio específico y hay una herramienta de inteligencia artificial que ya lo hace muy, muy, muy rápidamente. Y no es para concluir en que la respuesta de la inteligencia artificial va a quitar el trabajo del diseñador, porque entonces el ejercicio profesional, vuelve y digo, queda en que usted como diseñador sepa en qué punto, en qué momento, en dónde, qué colores va a usar, en qué escenario es el adecuado para mostrar su producto. Ahí es donde no va a hacer falta el profesional. Entonces, una indagación que ya después de presentarle esta información los invito a que se hagan es ¿en qué forma creen ustedes que le van a presentar la información al cliente? ¿Cómo van a dar a conocer los resultados? Imaginémonos un escenario en el que, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Kaedim 3D, que inicia con K, Kaedim 3D, en la que usted le entrega un plano, un dibujo, y ella a partir del dibujo le genera un objeto tridimensional, ¿sí? Entonces, digamos que un cliente le dice, venga, hágame un objeto tridimensional de eso porque lo voy a hacer, qué sé yo, lo necesito físico, impreso en 3D, ¿listo? Y le entrega a usted el plano. Usted va y a la media hora le trae el producto ya terminado o la inteligencia artificial le hace la mitad del trabajo y usted simplemente agrega detalles y se lo trae al cliente. Entonces, ahí viene la indagación. ¿Le va a decir usted al cliente, oiga, utilicé inteligencia artificial, me rindió, pero el trabajo vale lo mismo? ¿Vale menos? ¿Vale más? Sí, porque sabemos y es muy probable que las personas pues pregunten, oiga, pero ¿por qué lo hizo tan rápido? Oiga, pero ¿por qué me va a cobrar más si se demoró menos? Y se puede generar unos escenarios bien interesantes. Entonces, ese tema, pues se los dejo de indagación porque va a ser la problemática que vamos a estar analizando el próximo programa, que es cómo vender mi producto si utilizo inteligencia artificial para desarrollarlo. ¿Listo? Entonces, les dejo la inquietud. Nos estaríamos viendo de hoy en 8 nuevamente para continuar con este tema y espero que haya sido de su agrado la problemática. Ya en el próximo programa estaremos ingresando un poquito más en el tema de costos y cómo integrar la inteligencia artificial a mi procedimiento de trabajo y cómo cobrársela al cliente a partir de los conocimientos que tengo, ¿no? Bueno, fue un placer haberlos acompañado hoy. Espero que tengan un excelente día y hasta luego. Nos vemos.